¿Qué ha pasado, Erika? Me noto medio distraída. O ya se ha cansado. Una mojadita de cara. Estoy un poco enferma, doctor. Ah, con razón. Ya se me hacía. Ya se me hacía que algo le pasaba. Ojalá se recupere pronto. Gracias, doc. Doc, esta segunda clase hay que poner asistencia. Sí, cuando yo les diga, pero me van a hacer recuerdo, la anterior siempre pasa. 10 minutos antes van a colocar a asistencia. Todavía no, todavía no. Nada de nombre grupo todavía. Nada de nombre grupo. Yo les voy a Sí. avisar. Gabriela, tengo a alguien llamada Gabriela. Active audio. Doctor, hay dos Gabrielas. ¿Cuál? Gabriela, Gabriela Rodríguez, justo. Sí, soy yo. Muy bien. Acá tenemos el extremo arterial del capilar, donde la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Acá necesitamos que el PCO2 ingrese o salga a la célula, al líquido intracelular. Necesitamos que el dióxido de carbono ingrese dentro de la célula o al contrario salga. ¿Que salga? Exacto, salga. Entonces ya está bien eso, ponga silencio. En el extremo arterial del capilar, y lo hemos venido mencionando, lo que se va a hacer es algo contrario al oxígeno. El oxígeno se consume, el CO2 lo producimos. Somos máquinas biológicas productoras de CO2. Miren cómo en el líquido intracelular, la PCO2 es de 46 milímetros de mercurio. En el intracelular, líquido intracelular. Quiere decir que en la periferia, en la porción intersticial, en el líquido extracelular, perdón, la presión de PCO2 va a ser de 45. Acá en el extremo arterial capilar, la sangre viene en este sentido, no para dejarle CO2 al tejido. A lo contrario, viene para llevárselo al CO2 producido. Entonces, por eso es que la PCO2 intracelular es de 46. Porque la célula, cada una de nuestras células del cuerpo humano, produce dióxido de carbono como parte del desecho metabólico. Es así que si tenemos 46 en el intracelular, 45 en la parte del extracelular, esta presión se va a mantener. No hay algo que permita la modificación de dicha presión. Entonces,
la PCO2 a nivel del extremo venoso capilar va a ser también de 45 milímetros de mercurio. La PCO2 ha entrado por la sangre arterial a 40 milímetros de mercurio, va a los tejidos y va a ganar CO2. Por lo tanto, de este extremo que es 40 a este otro extremo que es 45. Las características de difusión de un segmento a otro hacen que se pierda justamente la fuerza por la cual se está difundiendo el gas. Es así que en el intracelular es 46 y en el extracelular es 45. Acá tenemos una barrera, se llama la membrana celular. El atravesar la membrana celular permite la pérdida de 1 milímetro de mercurio para dicho propósito. Además que va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces acá tenemos que el dióxido de carbono va a difundir de manera directa al extremo venoso capilar a 45 milímetros de mercurio. Si nosotros, a ver, les hago la pregunta, toman una gasometría de la arteria radial, una gasometría de la arteria radial. ¿Cuánto es el PO2 que podemos esperar y cuánto es la PCO2 que podemos esperar? Si estamos pinchando una arteria. Tomasoli, active audio. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cuánto es la PO2 que podemos encontrar en esa gasometría arterial? ¿Cuál es el valor de la PO2 si hemos pinchado una arteria? Es de 95. Muy bien. ¿Y cuánto es la PCO2? De 40. Excelente, Tomasoli. Excelente. Espero que hasta ahí se haya comprendido esto de la concentración y la presión justamente de los gases en ambos extremos. Muy bien. Como acá hemos aumentado la PCO2 en el extremo venoso, hemos ganado. Y si hacemos una gasometría a ver, para que se entienda, si hacemos una gasometría, pero de una vena, ¿qué venas generalmente pinchan? La vena mediana, la cefálica o la basílica. ¿Dónde está? Podovani, active audio. Podovani. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, si yo le digo Doctor, que estamos tomando una gasometría de la vena en este caso, Tomasoli dijo ya de la arteria, de la vena, ¿cuánto será mi PO2 en la vena y mi PCO2 en la vena? doctor, em minha cidade se cortou a energia, perdi a primeira classe. Aí, Ya, Tomasoli, está bien, está bien. Me voy a ir con Alieta Fernández. Sí, doctor. ¿Dónde está Alieta? Ya, Aquí, si doctor. yo tomo una gasometría de la vena, ¿cuánto será mi PO2 y cuánto será mi PCO2 de la vena? En la PCO2 sería de 45 Excelente. ¿Y la PO2? y la PO2 de 40. Eso, muy bien. Estamos claros. Yo creo que ha quedado algo claro en este punto. O hay personas que ya están con el concepto. Si tenemos la PCO2, porque lo vamos a tener en el extremo arterial, la PCO2, vamos a llevar a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior PCO2 que van de 45 milímetros de mercurio. Si van de 25 milímetros de mercurio, la PCO2 alveolar es de 40. Brenda, active audio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿En qué sentido va a ir? Va a ir el oxígeno, el dióxido de carbono, perdón. ¿En el sentido de la flecha roja o en el sentido de la flecha azul? Ah, ya vi la flecha azul, perdón. ¿De cuál flecha? Perdón, el PSO2 que está en el capilar, ¿en qué sentido Sí, va a ir? En la roja. en la roja, en el sentido de la flecha roja. Muy bien, Brenda. ¿Por qué? Porque es mayor acá la PCO2.
Y del alvéolo solo es de 40, por lo tanto va a difundirse de 45 a 40. Muy bien, ya que se ha eliminado el CO2, ustedes meten aire, meten el oxígeno, exhalan, botan el dióxido de carbono. Ya que han botado el dióxido de carbono, la PCO2 va a disminuir en este extremo. En el extremo venoso vamos a tener una PCO2 solamente de 40. Y en todo el torrente circulatorio, la característica de la PCO2 va en la parte de la circulación sistémica, va a corresponder a 40 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Qué más en relación a las concentraciones de los gases? Vayamos a hablar, hemos entendido esta característica, esta primera imagen, con todo este concepto, espero que lo hayamos comprendido. Recalcar que estos dos conceptos están mal. Aquí era el capilar arterial y aquí es el capilar venoso, a lo contrario, ¿no? Capilar arterial por un lado y capilar venoso por otro lado. Esta imagen es de otra edición, no es de la 13ª. Si no me equivoco, es de la 11ª. Bien, ahora, ustedes van a consumir el oxígeno. Van a consumir el oxígeno y para tal efecto va a depender del mismo metabolismo de cada uno de los tejidos. Si van a consumir oxígeno, por así decir, no es lo mismo el consumo de oxígeno por un músculo ahorita que está en reposo, muchos deben estar echados, sentados, encima de la cama, debajo de la cama, no sé, deben estar en muchas posiciones, pero dudo que las características de las células musculares estén consumiendo o aumentando el consumo del oxígeno tisular. Pero hay situaciones en las cuales sí se da un aumento del metabolismo tisular y por lo tanto hay un mayor consumo de la característica del consumo de oxígeno. Por lo tanto, dicho consumo va a permitir que se genere esta curva. Nosotros vemos que la PCO2 a nivel intersticial, tiene un valor de 45. La PCO2 a nivel intersticial tiene un valor de 45 milímetros de mercurio. Dentro de la célula tiene un valor de 46 milímetros de mercurio. Dentro de la célula. Entonces, cuando el cuerpo, en el caso del CO2, genera mayor metabolismo, mayor producción de ATP, por ejemplo, mayor producción de ATP, ¿cómo estará la producción de PCO2? Entonces, si en valores normales una célula produce características de PCO2 que llegan hasta los 46 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando existe un aumento de la tasa metabólica, puede existir un aumento de hasta 10 veces la PCO2, ¿no? Entonces, no solamente va a tener los 46 intracelular, va a existir un aumento de la PCO2. Puede elevarse hasta valores de 60 milímetros de mercurio por las características del metabolismo celular. Entonces, cuando un deportista, cuando una persona hace ejercicio, lo lleva desde un punto A hasta un punto B, la producción de PCO2. Cuando un deportista hace ejercicio, tengan en cuenta que está produciendo dióxido de carbono y que está acidificando, ya vamos a ver el término de acidificación, está produciendo una acidificación en la circulación sanguínea. ¿Esto a raíz de qué? Que estamos aumentando la PCO2 y esto repercute sobre el pH de la sangre. No estamos llegando fácilmente de 40 a los 60 milímetros de mercurio cuando existe las características del aumento de la tasa metabólica. Muy bien. ¿Qué más en relación al transporte de oxígeno? Ahora, hay que entender una de las proteínas que se encarga del transporte de oxígeno, que es la hemoglobina. En condiciones normales, 97% del oxígeno se transporta desde los pulmones a los tejidos a través o unido en combinación química con la hemoglobina.
Repito el término o la característica fisiológica para pregunta de examen. En condiciones normales, 97% del oxígeno se transporta desde los pulmones a los tejidos en combinación química con la hemoglobina presente en los eritrocitos o también llamados glóbulos rojos. El otro 3% se transporta en estado disuelto en el plasma, en las mismas características o en otras características celulares de la sangre, ¿no? Entonces va el otro 3% disuelto en las características del plasma. Cuando se une el oxígeno con la hemoglobina, hay una característica que ustedes han descrito en la parte del sistema circulatorio. El oxígeno se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. ¿Por qué de manera laxa y reversible? Porque ese oxígeno se tiene que disociar, se tiene que separar de la hemoglobina y transfundirse hacia las células de los diferentes tejidos en el cuerpo. Es así que el oxígeno se libera de la hemoglobina y va a propiamente fundir o ingresar al líquido intracelular. Nosotros tenemos esta curva de disociación de la hemoglobina. Esta es mi curva de la disociación del oxígeno y de la hemoglobina. Acá tengo las presiones del oxígeno en la sangre. En promedio he dicho que la altura de 95 milímetros de mercurio va en torno a la presión de oxígeno dentro del capilar arterial. 95 milímetros de mercurio, es la PO2. Muy bien. ¿Qué va a pasar con las características de esa concentración? Yo voy a poder ver con esa característica de los 95 milímetros de mercurio, digo que la saturación de la hemoglobina en un porcentaje va de condiciones normales entre el 95%, aquí está esta curva, entre el 95% al 100%. Entonces, ustedes han visto estos saturómetros, oxímetros de pulso, también citados, y los pueden valorar con su docente de práctica, que el individuo tiene que tener esta saturación porque estamos a unas presiones de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Entre 95 y 100% de saturación del oxígeno a esa hemoglobina. ¿Por qué? Porque sabemos que en promedio cerca del 97% está unido a la parte del eritrocito y 3% disuelto. Pero esas características del oxígeno en un 97% me permiten su unión con la hemoglobina. Y esa unión yo puedo medirla con un infrarrojo. ¿Por qué? ¿Qué hago con ese infrarrojo del saturómetro? Mido esa curva de saturación de la hemoglobina, que va a la presión, a la PO2 normal de 95, entre 95 y 100. Tendría que saturarse esa proteína. Tendría que estar unida al oxígeno, a la hemoglobina. Entonces, yo mido y digo, si mi paciente tiene 95 y 100% de saturación, está bien, está óptimo. Sus pulmones están oxigenando bien, la sangre está circulando bien y la sangre tiene una PO2 adecuada con una saturación de hemoglobina adecuada. El saturómetro me dice esas 4 características. Me dice, tiene una PO2 adecuada, tiene una saturación de hemoglobina adecuada, tiene una buena ventilación pulmonar y tiene una buena circulación. 4 cosas que un aparatito me indica. Saturómetro. Es así que cuando el individuo tiene una saturación menor a 90, me indica que la PO2 muy probablemente esté entre valores de 65, en valores de 65 a menos, de valores menores iguales a 65, así se pone, ¿no? Valores iguales o menores a 65 milímetros de mercurio. Quiere decir que en estos pacientes se van a empezar a complicar las características metabólicas.
desde producción celular, de producción de ATP. ¿Y cuándo se da esto? En procesos infecciosos, lo que estamos viviendo ahora, en otros procesos neumónicos, en los pacientes que tienen silicosis, los pacientes que tienen tuberculosis. El sílice es un mineral que nuestros mineros generalmente absorben y se deposita en el pulmón. Por lo tanto, genera una saturación de la vía aérea. Ese depósito de mineral colapsa pulmón y produce una fibrosis de ese tejido. Es así que los perforadores de las minas, que son los que más expuestos están a este mineral, van a generar una fibrosis. Dígame, Gabriela Rodríguez. Doctor, una pregunta. ¿Con las personas que fuman también baja esto? Sí, sí. ¿Por qué dentro de las características de las personas que fuman hay una disminución de esto? Si nosotros, las personas que fuman, creen que no les hace daño porque tienen 60 años y siguen fumando y siguen viviendo, ¿no? Creen que su organismo no está completamente deteriorado a causa de esta hipoxia. Porque eso es lo que dicen. Yo tengo compañeros que se dedican a otras áreas, arquitectos, ingenieros, y fuman. No, eso de que fumar hace mal. Si yo lo boto el humo, obviamente. ¿Quién corre más riesgo? ¿El fumador pasivo o el activo? El pasivo. El que no está fumando, pero está inhalando el aire del otro, el que está expulsando el otro. Los fumadores en sí hacen daño a sus pulmones en una curva cronológica de tiempo. Van a llevar que esa nicotina va a ir a producir una destrucción. ¿En quiénes más rápido que en otros? Esa es la pregunta. Es lo mismo que responderse ahora en COVID. ¿En quiénes está afectando más? ¿Y quiénes tienen pasan asintomáticos? ¿Quiénes tienen una sintomatología leve, moderada? Depende de la constitución genético-hereditaria. Y esa constitución genético-hereditaria ha hecho que ustedes desarrollen vísceras que tengan resistencia, que tengan una característica de resistencia. Es así también que los óvulos de las mujeres arriba de los 40 años no son óvulos que me van a dar un producto de concepción adecuado. Arriba de los 40 años, van a justamente continuar las características del proceso degenerativo, incluyan los óvulos. Es así que los individuos de madres que han tenido sus hijos arriba de los 40 años van a tener una deficiencia en la característica estructural. Un alto porcentaje, no diré pues todos los niños arriba de 40, pero sí la mayoría, un 70-80% de esos niños van a tener una deficiencia estructural. ¿Y dónde se va a notar a eso? Se va a notar en que sus hijos se enferman muy frecuentemente, se va a notar en que sus hijos tienen patologías, ¿no?, que llegan a la cronicidad, crónicas. Entonces, ¿dónde está la orientación? Cuando ustedes vayan y orienten sobre planificación familiar, está en decirles, la edad óptima reproductiva mental y física va entre los 25 y 35 años, ¿no? Esa es la edad óptima que muchos en los países europeos también van y dan recomendaciones, ¿no? Entonces, sí, en los fumadores, pero han visto que lo que pasa con estos activos. Expulsan el humo, pero algunos son más susceptibles, algunos a los 40 ya están desarrollando cáncer de pulmón. ¿De qué va a depender? De sus características. ¿Cómo está el sistema inmunitario? ¿Cómo está la formación de esas vísceras? Lo que les decía hace un momento, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Para que nosotros hablemos de que existe una cierta cantidad de oxígeno que se libera de la hemoglobina, va a depender de acá, de las características de la sangre arterial normal y cómo justamente el oxígeno, acá tenemos el oxígeno en sangre en volúmenes, más o menos a la altura de las concentraciones en la parte venosa, ¿bien?,
y vamos a tener esta curva que representa cómo el oxígeno está unido a la hemoglobina con esa unión reversible y va a dar propiamente las características de disociación en los diferentes tejidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una cierta cantidad de la misma PO2, ya descrita 1, 2, 3, 4, 5 veces, que va a estimular justamente a que exista esa disociación o esa liberación del oxígeno, se separe de la hemoglobina. Entonces, la PCO2 es como hablar del amante, hace que la PCO2 hace que se libere el oxígeno y la hemoglobina tan juntitos, tan bonitos que estaban. Y la PCO2 va con su fuerza de los 95 milímetros de mercurio, ha hecho justamente que se genere una curva de disociación de la hemoglobina hasta caer en el extremo venoso, ¿no? Aproximadamente a 40 milímetros de mercurio. Factores que ayudan a este desplazamiento o que van a tener repercusión sobre este coeficiente de utilización, en torno a que si la persona está en actividad física, no está en actividad física, es justamente el aumento de los hidrogeniones, el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Nuestro cuerpo reacciona a ese aumento de la concentración de dióxido de carbono. ¿Cómo? Ya vamos a llevar el día de mañana control del centro respiratorio y nos hace aumentar la frecuencia respiratoria, aluciendo que introduzcamos mayor cantidad de oxígeno en cada frecuencia respiratoria, aunque no es tan así, ¿no? Pero es como una respuesta fisiológica para dicho proceso. Entonces, el aumento de los iones de hidrógeno, el aumento de CO2 hace que justamente existe un desplazamiento de la disociación de oxígeno-hemoglobina hacia el lado derecho y también el aumento de la temperatura, ¿no? El aumento de la temperatura también genera una característica de la disminución de la saturación. Vean la característica de la saturación de la hemoglobina. Entonces, ahí, y otra de las características, este aumento de dióxido de carbono se relaciona con el pH. ¿Qué significa? A mayor CO2, menor pH. El pH normal de la sangre es de 7.4. A medida que vaya aumentándose las concentraciones de CO2, va a ir disminuyendo el pH. Entonces va a ir desde 7.2 a 7, a 6.9, va a ir disminuyéndose el pH. El aumento del CO2 lo que hace es acidificar la sangre. Entonces el aumento de CO2 también permite una curva de disociación y menor saturación de la hemoglobina. Miren lo que va a generar también esta curva la vamos a entender en este sentido, donde las presiones de oxígeno a nivel de la sangre aquí representaban 95 milímetros de mercurio. Vamos a tratar de ampliar esto para coincidir la línea. Ahí, 95. Entonces, lo que estamos hablando de la curva de disociación es esto, en este sentido. ¿Qué es lo que va a acelerar? Si vamos a acelerar, quiere decir esto, más rápido se va a separar el oxígeno de la hemoglobina. ¿En qué situación se estoy diciendo? Cuando hay aumento de hidrogenio. Cuando hay aumento de la CO2 y hay disminución del pH, ¿no? Es lo lógico. Si aumenta el CO2, lo que tratamos de hacer es que la hemoglobina se separe más rapidito del oxígeno. Ya necesito oxígeno más rápido. Entonces, por eso la curva de disociación cae. ¿Qué hace caer esa curva de disociación de la normal? Va también a influir la temperatura. Cuando un individuo está con fiebre, coloquen nombre, grupo, hacemos una pausa breve. Van colocando nombre, grupo, rápidamente. Si no colocan nombre, grupo, no hay asistencia, ya saben, y representa un punto fundamental para su examen escrito. Porque es lo mismo, o sea, la asistencia virtual es lo mismo que la asistencia presencial, tienen que tener una carga horaria representada, justificada, para poder aprobar un curso, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando hagan un diplomado o una maestría. No significa que se van a inscribir al diplomado, van a querer ir a dar el examen y, bueno, no hay
no hay esa característica de conceptos que se tendrían que haber asimilado. Entonces, nombre grupo. Es así los pacientes que tienen fiebre, es así que los pacientes que tienen aumento de la temperatura, tienen fiebre, temperatura, van a tener también una curva de disociación de la hemoglobina mucho más rápido. O sea, la velocidad con la cual se separa el oxígeno va a ser mucho más rápida. Y vamos a tener una característica del bisfotoglicerato, así se llama. El BPG, a lo que les decía hace un momento, es el bifosfoglicerato. 2,3-bifosfoglicerato, así hay que decirlo. 2,3-bisfosfoglicerato. Bis de 2, fosfoglicerato. Muy poco, se tiene hipótesis del bifosfoglicerato, muy poco se sabe de la acción del bifosfoglicerato, y es que el bifosfoglicerato se ha visto un aumento de la concentración, repercute en un aumento de la velocidad de disociación. Quiere decir, si es producido por las características metabólicas, en hipótesis, porque no se tiene una definición del bifosfoglicerato, si en teoría hay un aumento de la concentración de bifosfoglicerato, se ha visto cómo este aumento de bifosfoglicerato produce una disociación, un aumento de la velocidad de la separación del oxígeno de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, 4 factores también son preguntas de examen escrito. Nosotros tenemos, hasta ahora, hemos entendido la parte del transporte de oxígeno en estado disuelto. Entonces, gracias a esta presión arterial de 95 milímetros de mercurio, que está acá, aquí está a 95 milímetros de mercurio, hay aproximadamente, esto representa una cantidad de 0,29 milímetros de oxígeno en cada 100 ml de agua en la sangre. Quiere decir que a 95 milímetros en la fuerza, si medimos la fuerza a 95 milímetros de mercurio, por cada 0,29 ml de 100 ml va a haber 0,29 ml de oxígeno. En cada 100 ml de sangre, a esta concentración, va a existir 0,29 ml de oxígeno a estas presiones. Esa es una correlación del transporte de oxígeno en estado disuelto. ¿Bien? Lo que hace un momento les decía, dentro de estos 29 ml, en los capilares van a permanecer disueltos 0,12 y dentro de los tejidos van a difundir 0,17. De estos 29 ml, resto y digo, 0,12 van a permanecer en los capilares, generalmente tienden a situarse en los capilares tisulares, y 0,17 ml es lo que perfunde, de estos 29 ml. Hemos dicho, en 100 ml hay 0,29 ml de oxígeno en la circulación de la sangre. De esto, 0,12 ml se queda en el capilar y 0,7 es el que va a estar en estado disuelto y va a perfundir, va a ingresar hacia los tejidos. Hemos hablado de las presiones, no de las cantidades. Y ahora estamos hablando de las cantidades. ¿Bien? ¿Qué más en relación a las características de la PO2 intracelular? Cuando nosotros hablamos de las características del efecto de la presión del oxígeno intracelular sobre la velocidad de utilización, quiere decir, nosotros agarramos una característica del ADP, mencionamos a la adenosintrifosfato, para permitir dicha característica del efecto de la presión intracelular. Entonces, nosotros hemos dicho que la PO2 intracelular llega a concentraciones de 23 milímetros de mercurio, ¿no? La PO2 intracelular
la PO2 intracelular, acá va a llegar a un valor de 23 milímetros de mercurio, la PO2 intracelular, ¿no? Como lo hemos mostrado en un anterior gráfico. Esta misma PO2 intracelular nos explica en el efecto de la velocidad de la utilización del oxígeno, en que justamente cuando por cada milímetro de mercurio en relación a la PO2, por cada milímetro, acá está, por cada milímetro de mercurio, va a existir un incremento en la utilización del oxígeno. Entonces, esto es la ADP, la normal en reposo, que representa la velocidad en reposo. Vamos a marcarla como 1. Entonces, a velocidades de 1 en relación a la normal, para la concentración de la ADP, la media para la ADP, vamos a entender que esto llega a esta curvatura. Esto se entrecruza en un volumen de PO2 intracelular. Va a ser esto la normal. Ahora, ¿en qué repercute la ADP? Si por cada milímetro de mercurio existe un aumento en la utilización del oxígeno, quiere decir, si ustedes se imaginan, está difundiendo de este líquido extracelular al intracelular para que se lleguen a concentraciones de 23 milímetros de mercurio. Por cada milímetro ganado para llegar a estos 23 milímetros de mercurio, se va a metabolizar a concentraciones de ADP y se va a incrementar la velocidad de utilización del oxígeno siempre que la tasa metabólica de la célula así lo requiere. Entonces, Guyton nos dice, siempre que el metabolismo intracelular esté aumentado, va a haber una característica de mayor velocidad de utilización del oxígeno que la normalmente se está realizando. Expliquemos esto en el ejercicio intenso. Cuando ustedes van y realizan una carrera de 100 metros, durante el ejercicio, el coeficiente de utilización en todo el cuerpo puede aumentar a 75% más. Puedo consumir, ya les decía la anterior clase en un ejemplo de lo que representaba la misma célula. En reposo, el músculo esquelético llega a utilizar simplemente una décima parte de lo que normalmente puede llegar a usar en un ejercicio intenso. Es así que el coeficiente de utilización aumenta hasta un 75% cuando el individuo realiza actividad física, realiza ejercicio intenso. Por lo tanto, el transporte de oxígeno tiene que aumentarse durante el ejercicio. ¿Bien? Entonces, el transporte de oxígeno se va a aumentar. Uno, por los capilares, porque va a haber mayor flujo de sangre. Y eso lo recuerdan en el tema de circulación. Entonces, al existir mayor flujo de sangre, va a hacer que exista más cantidad de oxígeno. Entonces, lo que va a hacer es que se va a triplicar la liberación de oxígeno porque va a haber más volumen de sangre. Y en lo que hablábamos hace un momento, hablábamos de la concentración en volúmenes de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Decíamos 0.29, de los cuales 0.12 se quedan en el capilar. Pero en el ejercicio intenso, a lo contrario, ya no se va a quedar ese 0.12 ml en el capilar. Va a ir de manera directa a ser consumido por el oxígeno.